El sol de mediodía se filtraba por las cortinas de algodón blanco de la casa en la colonia Roma Norte, creando patrones dorados sobre el piso de Talavera que Rosa había elegido con tanto cuidado 5 años atrás. La Ciudad de México bullía afuera con el ruido constante de los camiones, los vendedores ambulantes gritando «¡Tamales oaxaqueños!» y el eco lejano de música de mariachi que se escapaba de alguna cantina cercana. Rosa Martínez cerró la puerta principal con más fuerza de la necesaria. Había regresado temprano de su trabajo en la oficina de contabilidad porque le dolía la cabeza terriblemente. El estrés de los últimos meses se había acumulado como nubes de tormenta sobre Xochimilco, densas y amenazantes. Su matrimonio con Alejandro había estado tambaleándose desde que él perdió su empleo en la construcción el año anterior. Alejandro gritó hacia el interior de la casa, pero solo le respondió el silencio. Su voz se perdió entre las paredes de concreto pintadas de amarillo pálido, el color que habían elegido juntos, cuando aún se reían de todo y soñaban con llenar esos cuartos de niños correteando. Subió las escaleras de madera que crujían bajo sus pies, cada escalón familiar como una canción que había escuchado 1000 veces. El pasillo del segundo piso olía a fabuloso con aroma de lavanda, ese limpiador que compraba religiosamente cada viernes en el Soriana de la esquina. Las fotografías de su boda colgaban de las paredes, ella con su vestido blanco sencillo pero elegante, él con su traje azul marino que había pertenecido a su padre, ambos radiantes bajo el sol de Cuernavaca, donde se casaron en la pequeña iglesia del pueblo natal de Rosa. Al acercarse a su recámara, escuchó algo que la hizo detenerse en seco. Risas suaves, apenas audibles, una risa femenina que no era la suya. El corazón se le aceleró como cuando había corrido para alcanzar el microbús en las mañanas de lluvia. Se acercó más a la puerta entreabierta y lo que vio la dejó sin aliento. Alejandro estaba en su cama, abrazando a Carmen, la vecina de enfrente, la mujer de 32 años que siempre la saludaba con esa sonrisa demasiado amplia cuando se cruzaban en la panadería Don Roberto. Carmen tenía el cabello negro rizado cayendo sobre la almohada de Rosa, la misma almohada donde ella había llorado tantas noches últimamente, preguntándose qué había pasado con su matrimonio. Rosa se quedó paralizada, escondida detrás de la puerta. No había gritos, no había llanto, solo una calma extraña que la asustaba más que cualquier explosión de ira. Los observó durante varios minutos, cómo Alejandro le acariciaba el cabello a Carmen con la misma ternura que una vez había reservado para ella, cómo se susurraban cosas al oído que Rosa no podía escuchar, pero que imaginaba llenas de promesas que él ya no le hacía. Alejandro, su Alejandro de 41 años, con esas manos callosas de albañil que habían construido la jardinera del patio trasero donde ella cultivaba sus geranios rojos. El hombre que lloraba viendo películas de Pedro Infante y que insistía en comprar flores amarillas cada domingo, después de misa en la catedral. Ahí estaba, compartiendo la intimidad que era solo de ellos con la mujer que vivía en la casa de enfrente, esa casa pintada de verde menta, con rejas negras donde siempre sonaba música de Mana, demasiado fuerte. Rosa bajó las escaleras con la misma cautela con la que había subido, pero ahora cada escalón le pesaba como si llevara costales de cemento. Se dirigió a la cocina, esa cocina con azulejos azules donde había preparado miles de comidas, donde había planchado la ropa de Alejandro mientras él veía el fútbol los domingos, donde había soñado con preparar papillas para bebés que nunca llegaron. Se sentó en una de las sillas de plástico blanco alrededor de la mesa pequeña y miró por la ventana hacia el patio. Los geranios estaban floreciendo hermosamente, irónicamente vibrantes en un momento donde todo su mundo se desmoronaba. El ruido de la calle continuaba. Un vendedor de gas gritando «¡Gas, gas, gas!» con esa cadencia musical tan característica, y en algún lugar alguien practicaba guitarra, las notas flotando por el aire caluroso de la tarde. Rosa no lloró. Algo dentro de ella se había endurecido como el concreto que Alejandro mezclaba en sus obras. Una determinación fría comenzó a formarse en su pecho, tan sólida como los cimientos de la casa que habían construido juntos con tanto sacrificio. Si él podía jugar sucio, ella también podía hacerlo. Pero Rosa Martínez no era una mujer que hacía las cosas a medias. Si iba a dar una lección,
Sería una que ninguno de los dos olvidaría jamás. Se levantó y caminó hacia el pequeño cuarto de lavado, donde guardaba los productos de limpieza. Sus ojos se posaron en varios frascos, cloro, detergente, suavizante, pero fue el frasco de aceite mineral lo que capturó su atención. Rosa sabía exactamente qué efecto tendría ese líquido incoloro e inodoro si lo aplicaba estratégicamente en las sábanas. No era peligroso, pero definitivamente sería incómodo. Una sonrisa lenta y calculada se extendió por su rostro mientras subía nuevamente las escaleras, esta vez con un propósito muy claro en mente. 3 horas después, Rosa escuchó el ruido de la regadera. Carmen se estaba bañando en su baño, usando su champú, probablemente envuelta en su toalla favorita, esa de color durazno que había comprado en el tianguis de los sábados. La indignación le quemaba el pecho, como cuando tomaba mezcal puro en las fiestas del pueblo de su abuela en Oaxaca. Rosa había esperado pacientemente en la sala, fingiendo leer una revista de vanidades, mientras sus oídos captaban cada sonido que venía del piso superior. Había escuchado sus voces, sus risas, y después el silencio que probablemente significaba que estaban durmiendo en la cama donde ella y Alejandro habían hecho el amor por primera vez como esposos, donde habían planeado sus sueños de familia, donde habían compartido miedos y esperanzas durante 5 años de matrimonio. Cuando finalmente escuchó los pasos de Carmen bajando las escaleras y la puerta principal cerrándose, Rosa se dirigió hacia la ventana de la sala. Vio a la mujer caminar hacia su casa de enfrente, con esa manera de moverse que Rosa ahora reconocía como demasiado confiada, demasiado cómoda. Carmen llevaba puesta una blusa amarilla que Rosa estaba segura de no haberla visto antes, y su cabello estaba recogido en una cola de caballo alta que se balanceaba mientras caminaba. «Ya regresé, mi amor», gritó Alejandro desde arriba, asumiendo que los pasos que había escuchado eran de Rosa llegando a casa. «Aquí estoy», respondió Rosa con una voz que sonaba normal, practicada. Se había estado preparando para este momento durante las últimas 3 horas. Alejandro bajó las escaleras con una sonrisa que Rosa reconoció inmediatamente. Era la sonrisa que ponía después de hacer algo que lo hacía sentir particularmente satisfecho consigo mismo. Llevaba puesta una camisa blanca limpia y se había peinado el cabello negro hacia atrás con gomina, como hacía cuando quería verse especialmente guapo. «¿Cómo te sientes de la cabeza, Rosa? Te fuiste muy temprano del trabajo», dijo acercándose a ella con esa preocupación actuada que Rosa ahora podía ver con una claridad dolorosa. «Mejor», respondió ella, estudiando su cara. Las mismas facciones que había amado durante años, los ojos cafés oscuros, la nariz ligeramente torcida por una pelea de juventud, la cicatriz pequeña en la barbilla de cuando se cayó de la bicicleta a los 8 años. Era la misma cara, pero ahora Rosa la veía como si fuera la de un extraño. «¿Qué tal si salimos a cenar? Podríamos ir a ese restaurante de mariscos en la Condesa que tanto te gusta», sugirió Alejandro, rodeándola con sus brazos. Rosa se permitió el abrazo, inhalando su olor familiar, una mezcla de jabonzote, loción Old Spice barata y algo más, el perfume de Carmen, un aroma floral y dulce que definitivamente no era suyo, la confirmación final de lo que ya sabía. «Me parece perfecto», dijo Rosa, sorprendiéndose de lo firme que sonaba su voz. «Pero primero voy a cambiarme. ¿Por qué no descansas un poco? Te ves cansado». Alejandro sonrió y asintió. «Tienes razón. Ha sido un día largo. Si supiera cuán largo iba a ser el siguiente», pensó Rosa. Mientras Alejandro se dirigía hacia la sala para ver televisión, Rosa subió a su recámara. Las sábanas estaban diferentes. Obviamente habían sido removidas y vueltas a poner, pero no exactamente como ella las dejaba. Rosa siempre doblaba la esquina superior de la sábana de manera particular, un hábito que había desarrollado después de años trabajando en hoteles durante su juventud. La sábana estaba plana, sin su doblez característico. Rosa abrió el armario y sacó su vestido azul marino, el que Alejandro siempre decía que la hacía ver elegante. Se cambió lentamente, permitiendo que cada movimiento fuera deliberado. Se aplicó un poco de rímel y se pintó los labios con su labial rojo favorito. Si iba a confrontar la traición de su esposo, lo haría viéndose impecable. Antes de bajar se dirigió al cuarto de lavado una vez más. El aceite mineral seguía ahí,
junto con otros productos que había seleccionado cuidadosamente. Rosa no era una mujer vengativa por naturaleza, pero tampoco era una mujer que se quedara de brazos cruzados cuando alguien abusaba de su confianza y generosidad. Tomó el frasco de aceite mineral y subió nuevamente hacia la recámara. Con movimientos precisos y cuidadosos, aplicó una capa delgada del líquido en las áreas estratégicas de las sábanas. No era suficiente para ser notado al tacto inicial, pero definitivamente sería evidente después de unos minutos de actividad. Rosa sabía exactamente lo que pasaría. La piel comenzaría a sentirse resbalosa e incómoda, y cualquier fricción se volvería problemática. También roció una cantidad muy pequeña de aceite de bebé con fragancia en las fundas de las almohadas. No era peligroso, pero el olor se intensificaría con el calor corporal y se volvería abrumador rápidamente. Rosa había aprendido este truco de su tía Esperanza, que trabajaba en una lavandería y conocía todos los secretos de los textiles y los productos químicos. Satisfecha con su trabajo, Rosa reacomodó las sábanas exactamente como estaban antes. A simple vista, todo se veía normal. Solo el tiempo revelaría su pequeña sorpresa. Durante la cena en el restaurante El Pescadito Feliz en la Condesa, Rosa observó a Alejandro con una atención microscópica. Notó cómo revisaba su teléfono cada pocos minutos, cómo sonreía de manera ausente mientras ella le contaba sobre su día en la oficina, cómo sus ojos se perdían en la ventana, mirando hacia la calle como si estuviera esperando ver a alguien. El restaurante estaba lleno de familias disfrutando la cena del viernes. Niños corrían entre las mesas, mientras sus padres conversaban animadamente sobre sus semanas de trabajo. Una pareja de ancianos en la mesa de al lado compartía un plato de pescado a la veracruzana, alimentándose mutuamente con una ternura que Rosa había pensado que ella y Alejandro tendrían cuando fueran viejos. «El pescado está delicioso», comentó Rosa, aunque apenas había probado bocado. Su estómago estaba revuelto por una mezcla de nervios y anticipación. «Sí, muy bueno», respondió Alejandro distraídamente, revisando su teléfono otra vez. «¿Esperas alguna llamada importante?», preguntó Rosa, manteniendo su tono casual. Alejandro levantó la vista rápidamente. «No, solo revisando la hora. Ya sabes, por si llaman del trabajo». Rosa asintió, aunque ambos sabían que Alejandro había estado sin trabajo estable durante meses. Había algunos trabajos de construcción esporádicos, pero nada que requiriera que estuviera disponible los viernes por la noche. Cuando regresaron a casa alrededor de las 10 de la noche, Rosa se sintió extrañamente calmada. Una parte de ella esperaba sentirse nerviosa o culpable por lo que había hecho, pero en su lugar se sentía como si finalmente estuviera tomando control de una situación que había estado fuera de sus manos durante demasiado tiempo. «Creo que me voy a dar un baño», anunció Rosa una vez que estuvieron en casa. «Buena idea», dijo Alejandro, y Rosa no pudo evitar notar el alivio en su voz. «Yo voy a ver las noticias un rato». Rosa se dirigió al baño y se tomó su tiempo. Se dio un baño largo y relajante, se aplicó crema hidratante con cuidado y se puso su pijama de seda rosada, la que Alejandro le había regalado en su último aniversario. Cuando finalmente salió del baño 45 minutos después, encontró a Alejandro ya en la cama, aparentemente dormido. Pero Rosa conocía los patrones de sueño de su esposo después de 5 años de matrimonio. Conocía el sonido de su respiración cuando realmente estaba dormido versus cuando estaba fingiendo. Alejandro estaba fingiendo, probablemente esperando a que ella se durmiera para poder enviar mensajes de texto o hacer llamadas. Rosa se acostó en su lado de la cama, manteniéndose lo más lejos posible del centro donde había aplicado el aceite mineral. Se quedó muy quieta, regulando su respiración para parecer dormida mientras esperaba. No tuvo que esperar mucho. Alrededor de las 11:30, sintió a Alejandro moverse cuidadosamente fuera de la cama. Escuchó sus pasos suaves dirigiéndose hacia la ventana y después el sonido apenas audible de él, marcando un número en su teléfono. «Hola, hermosa», susurró Alejandro, tan bajo que Rosa tuvo que forzar el oído para escucharlo. «Sí, ya se durmió». No sospecha nada. «Mañana cuando salga a hacer las compras?» «Sí, te amo también». Rosa sintió como si alguien hubiera vaciado un balde de agua helada sobre ella. Escuchar las palabras «te amo» dirigidas a otra mujer
dichas por el hombre que había prometido amarla solo a ella hasta que la muerte los separara, fue más doloroso de lo que había anticipado. Alejandro regresó a la cama y esta vez realmente se durmió. Rosa lo supo por el cambio en su respiración y porque comenzó a roncar ligeramente, como siempre hacía cuando estaba profundamente dormido. Rosa se quedó despierta toda la noche, mirando al techo y escuchando los sonidos nocturnos de la Ciudad de México, sirenas distantes, música que se escapaba de alguna fiesta, el ocasional camión de basura haciendo su recorrido nocturno. Pensó en todos los momentos en los últimos meses, cuando Alejandro había llegado tarde a casa, con excusas sobre trabajos de construcción, que ahora se daba cuenta que probablemente eran ficticios. Pensó en todas las veces que había sentido que él estaba distante y se había culpado a sí misma por ser demasiado sensible o demandante. Al amanecer, Rosa finalmente se quedó dormida, pero solo por unas pocas horas. Se despertó a las 8 de la mañana con una determinación renovada. Era sábado, el día que tradicionalmente hacía las compras en el mercado de San Juan, una rutina que Alejandro conocía perfectamente. Rosa se levantó y se vistió como cualquier otro sábado. Jeans, blusa cómoda, tenis para caminar. Preparó café en la cocina y le sirvió una taza a Alejandro, que había despertado de buen humor, silbando mientras se duchaba. «Voy al mercado», anunció Rosa cuando Alejandro bajó para desayunar. «¿Necesitas algo especial?» «No, mi amor. Tómate tu tiempo», respondió él, y Rosa notó que no pudo disimular completamente su entusiasmo ante la perspectiva de tener la casa para él solo. Rosa salió de la casa, pero no se dirigió al mercado. En su lugar, se fue a casa de su hermana Marina, que vivía a solo 10 cuadras de distancia. Marina era 3 años mayor que Rosa y había pasado por su propio divorcio difícil 2 años atrás. «Rosa, ¿qué te pasa? Te ves terrible», dijo Marina inmediatamente cuando abrió la puerta. Rosa le contó toda la historia, el descubrimiento, la llamada telefónica nocturna y su plan con el aceite mineral. Marina la escuchó en silencio, sirviendo café y poniendo galletas María en un plato entre ellas. «¿Y qué piensas hacer después de que, ya sabes, después de que se den cuenta de tu sorpresita?», preguntó Marina. «Honestamente no lo sé», admitió Rosa, «pero necesitaba hacer algo. No podía quedarme ahí fingiendo que no sabía nada». Marina asintió. «Entiendo. Pero Rosa, después de esto, no hay vuelta atrás. Van a tener que hablar sobre lo que está pasando en su matrimonio». «Lo sé», dijo Rosa. «Y tal vez eso es exactamente lo que necesitamos». Rosa se quedó en casa de Marina hasta las 12 del mediodía, el tiempo suficiente para que su plan se desarrollara. Cuando finalmente regresó a casa, encontró el carro de Carmen estacionado afuera de su casa otra vez. Pero esta vez, Rosa no se sorprendió ni se sintió traicionada. Esta vez estaba preparada. Entró a la casa silenciosamente y escuchó inmediatamente los sonidos de confusión y malestar que venían del piso superior. Voces alteradas, pero no de pasión, sino de incomodidad y frustración. «¿Qué diablos?», escuchó la voz de Carmen. «No sé qué está pasando», respondió Alejandro, sonando genuinamente desconcertado. Rosa subió las escaleras lentamente, haciendo suficiente ruido para anunciar su presencia, sin parecer que estaba tratando de sorprenderlos. «¿Alejandro?», gritó desde el pasillo. Hubo un pánico inmediato en la recámara. Rosa escuchó movimientos frenéticos y susurros urgentes. Esperó exactamente 30 segundos antes de tocar la puerta. «Alejandro, ¿estás ahí? Necesito cambiarme de ropa». La puerta se abrió y Alejandro apareció, visiblemente agitado. Su cabello estaba despeinado y tenía manchas extrañas en su camisa, que Rosa reconoció inmediatamente como aceite mineral. «Rosa, yo necesito explicarte algo», comenzó él, pero Rosa lo interrumpió. «No hace falta», dijo Rosa con una calma que la sorprendió incluso a ella misma. «Ya sé lo que está pasando aquí». Carmen apareció detrás de Alejandro, tratando de arreglar su cabello y su ropa. Tenía una expresión de culpabilidad mezclada con incomodidad física evidente. «Rosa, yo...», comenzó Carmen. «Tú vives enfrente», dijo Rosa simplemente. «Creo que es hora de que regreses a tu casa». Carmen no discutió. Recogió sus zapatos y su bolsa y salió de la casa tan rápidamente como pudo, pero no antes de que Rosa notara que caminaba de manera extraña, obviamente incómoda.
Rosa y Alejandro se quedaron solos en su recámara, mirándose fijamente. La tensión en el aire era tan espesa que Rosa sintió como si pudiera cortarla con un cuchillo. «Rosa, déjame explicarte», comenzó Alejandro otra vez. «¿Explicar qué?», preguntó Rosa. «¿Explicar por qué mi esposo está durmiendo con la vecina en mi cama? ¿Explicar por qué me mentiste sobre dónde estabas cuando llegué temprano del trabajo ayer? O tal vez quieres explicar la llamada telefónica que hiciste anoche diciéndole a otra mujer que la amas». La cara de Alejandro se puso pálida. «¿Escuchaste?» «Lo escuché todo», dijo Rosa, «y vi todo ayer cuando llegué temprano. Los vi aquí, en nuestra cama, actuando como si fuera lo más natural del mundo». Alejandro se sentó pesadamente en el borde de la cama, evitando el área donde Rosa sabía que había aplicado el aceite. «Rosa, las cosas entre nosotros han estado difíciles. Después de que perdí el trabajo, me sentí como un fracaso. Carmen me escucha, me hace sentir como un hombre», terminó Rosa. «Y yo te hago sentir como qué, como un fracaso. Alejandro, yo trabajé dobles turnos cuando perdiste el trabajo. Yo pagué todas las cuentas de esta casa durante meses, sin quejarme una sola vez. Yo te apoyé cuando estabas deprimido, cuando no querías levantarte de la cama, cuando pensabas que nunca ibas a conseguir trabajo otra vez». Las lágrimas finalmente comenzaron a fluir por las mejillas de Rosa, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de rabia y liberación. «Y mientras yo hacía todo eso, tú estabas aquí, en mi cama, con ella». Alejandro trató de acercarse a Rosa, pero ella retrocedió. «No me toques», dijo Rosa firmemente, «no con las mismas manos que la tocaron a ella en mi cama. Rosa, podemos arreglar esto. Puedo terminar las cosas con Carmen. Podemos ir a terapia de pareja. Podemos... ¿Podemos qué?», interrumpió Rosa. «Podemos fingir que esto nunca pasó. Podemos actuar como si no me hubieras traicionado de la manera más profunda posible». Rosa miró alrededor de la recámara que habían compartido durante 5 años. Las paredes amarillas que habían pintado juntos, las cortinas que ella había cosido a mano, las fotografías de su luna de miel en Puerto Vallarta. Todo se sentía contaminado ahora, manchado por la traición. «Voy a quedarme en casa de Marina por un tiempo», anunció Rosa. «Necesito tiempo para pensar sobre qué quiero hacer con mi vida». «Nuestra vida», corrigió Alejandro desesperadamente. «No», dijo Rosa con una firmeza que la sorprendió. «Mi vida, porque aparentemente tú ya decidiste qué querías hacer con la tuya». Rosa comenzó a empacar algunas cosas en una maleta pequeña. Alejandro la observaba, abriendo y cerrando la boca, como si quisiera decir algo, pero no supiera qué. «Rosa, ¿qué hiciste en las sábanas?», preguntó finalmente. «Carmen y yo nos sentimos raros, como resbalosos». Rosa se detuvo de empacar y lo miró directamente a los ojos. «Aceite mineral», dijo simplemente. Completamente inofensivo, pero definitivamente incómodo después de unos minutos de actividad. Alejandro la miró con una mezcla de sorpresa y algo que podría haber sido respeto. «¿Sabías que íbamos a estar aquí hoy? Sabía que Carmen iba a venir cuando yo saliera a hacer las compras, sí. No fue difícil de imaginar después de escuchar tu llamada telefónica anoche». Rosa cerró su maleta y se dirigió hacia la puerta de la recámara. «Alejandro, durante 5 años te di todo lo que tenía. Mi amor, mi lealtad, mi apoyo incondicional, y lo cambiaste por unos momentos de comodidad con una mujer que ni siquiera te conoce realmente». Se detuvo en la puerta y se volteó para mirarlo una última vez. «Espero que haya valido la pena», dijo Rosa, y salió de la recámara, de la casa y de su matrimonio con una dignidad que incluso ella no sabía que poseía. Mientras caminaba por la calle hacia la casa de Marina, Rosa sintió algo que no había experimentado en meses: alivio. El peso de las mentiras, las sospechas y el fingir que todo estaba bien finalmente se había levantado de sus hombros. Su teléfono comenzó a sonar. Era Alejandro. Rosa miró la pantalla por un momento y después apagó el teléfono. Algunas conversaciones podían esperar. Por primera vez en mucho tiempo, Rosa Martínez iba a hacer exactamente lo que ella quería hacer, cuando ella quisiera hacerlo. El sol de la tarde calentaba su cara mientras caminaba, y Rosa se dio cuenta de que por primera vez en meses se sentía completamente libre.